Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Hoy, en nuestra entrevista en primer plano, tal y cual habíamos anunciado, nos honra con su presencia la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nos referimos a Milagro de Camps Germán. Bienvenida a Uno más Uno, Milagros. Muchísimas gracias. Creo que esta es la primera vez aquí, ¿verdad? Mi primera vez, sí, no en la casa, porque ya muchos años acompañando, pero sí, mi primera vez en Uno más Uno. Sí, bueno, pues bienvenida. Bueno, vienes en un momento interesante, sí. Porque es un momento en el que el país centra la atención en la agenda medioambiental. Comencemos hablando, Milagros, de los cambios, a propósito de que ya esta semana fue posesionado de manera oficial el nuevo ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton. Así es. Fíjate, el jueves se produjo un decreto que designó al nuevo ministro, el señor Miguel Seara Hatton, antiguo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que asumió sus funciones ya formalmente el viernes en la mañana cuando la vicepresidenta lo juramenta. El equipo entró inmediatamente a asumir las posiciones y el cargo ya formal de ministro. Ellos comenzaron a trabajar inmediatamente con lo que es la organización de su espacio, de su equipo, para darle continuidad a los trabajos que venía haciendo el ministerio, que le venía dando también continuidad a la vicepresidenta, y pues estamos ahí ya dándole continuidad a la agenda que tenía el ministerio y también plasmando las nuevas prioridades que trae el ministro, que se conjugan bastante bien con las prioridades que teníamos anteriormente, que había plasmado el ministro Orlando Jorge Mera, en una gestión que lamentablemente se vio interrumpida por los sucesos trágicos que ocurrieron hace aproximadamente un mes. Precisamente se encuentran ustedes en este momento promoviendo, hemos visto en la agenda mediática, promoviendo un evento de corte internacional que ya evidentemente estaba montado, pactado previamente, y que esto es una evidencia del seguimiento. Cuéntanos un poco de ello. Sí, así es. Mira, veníamos trabajando desde hace meses con la organización de este evento. Son dos eventos de bastante importancia a nivel internacional. Tenemos la Semana Ambiental Regional de Latinoamérica y el Caribe, que se va a realizar la semana siguiente en República Dominicana, del cual somos anfitriones conjuntamente con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y tenemos lo que es la Secretaría Pro Tempore de la CEGIB, la Secretaría Iberoamericana, que va a realizar su 11ª conferencia de ministros y ministras de Medio Ambiente y Cambio Climático, y que reúne a 22 ministros y ministras de la región. Y bueno, es una agenda bastante importante que vamos a llevar a cabo, que se había ya determinado en reuniones anteriores, y que precisamente la intención fue darle continuidad al trabajo que se venía haciendo, como don Orlando lo hubiera querido, y así fue como las autoridades máximas lo decidieron. Y bueno, estamos aquí sacando adelante un proyecto que para él estaba muy cerca de su corazón y que está muy emocionado de ya ejecutar. ¿Y cuáles son, Milagro, los temas que priorizarían en la agenda medioambiental del país, tanto los heredados de la pasada gestión de don Orlando Jorge Mera, como ahora con la nueva visión de Miguel Seara Hatton? Sí, mira, hay una continuidad. El señor Miguel Seara Hatton, en su antigua posición, pues venía trabajando muy de cerca con nosotros en todos los temas para transversalizar precisamente los temas medioambientales en las políticas nacionales. Es decir, que él no llega a nuevo sin desconocimiento de medio ambiente, o sea. No, además de que es una persona muy sensible a estos temas. Entonces veníamos trabajando ya con él una agenda bastante interesante, enfocada muy especialmente al tema de cambio climático y nuestra condición de insularidad. Entonces el ministerio, tan pronto nosotros llegamos, que cambiamos un poco lo que era la estrategia ambiental nacional, enfocándonos en el cambio climático como sombrilla para todas nuestras estrategias sectoriales, porque tenemos una vulnerabilidad especial, o sea, somos más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, somos víctimas de la injusticia climática, y eso había que necesariamente transversalizarlo en todas nuestras políticas, y trabajamos muy de la mano con él para trabajar precisamente en esa transversalización, en incluir esa vulnerabilidad al cambio climático en las políticas nacionales. Y veníamos trabajando también muy de la mano con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en lo que es el ordenamiento territorial y la ley de agua y los proyectos de agua, del sector agua. Entonces esa agenda se le está dando continuidad y hay una integración bastante buena. Y en el caso específico del cambio climático, Milagros, esta conferencia de ministros, ¿cómo encuentra a República Dominicana en este tema? Sí, mira, para nosotros el cambio climático no es un tema que es nuevo, pero sí es un tema que no se le había dado la importancia
que debería tener en un país como el nuestro. Nosotros, como mencioné anteriormente, somos una isla. Las islas son especialmente vulnerables al cambio climático, pero además compartimos la isla con un país que se encuentra posicionado desde las últimas décadas como el tercer país más vulnerable al cambio climático en el mundo, y el medio ambiente no conoce fronteras. Nosotros no podemos decir, bueno, eso está pasando en Haití, entonces eso no nos va a afectar a nosotros. Eso no pasa con medio ambiente. Por lo que para nosotros es aún más urgente y prioritario incluirlo en nuestra agenda. Entonces estamos trabajando, y de hecho se le dio la relevancia en el ministerio cuando se convirtió el área de cambio climático como área sustantiva. ¿Qué significa área sustantiva? Bueno, que el Viceministerio de Cooperación Internacional pasó a ser Viceministerio de Cambio Climático y Asuntos Internacionales internamente, aunque de nombre seguimos siendo Cooperación Internacional, y era precisamente para darle esa relevancia en la política ambiental nacional y para transversalizar no solamente los planes, proyectos y programas del ministerio, sino en la política nacional a través del Ministerio de Planificación y más coordinación también con el Ministerio de Hacienda, porque necesitamos una coordinación muy estrecha con el Ministerio de Hacienda para aumentar nuestros presupuestos, para diseñar nuevos instrumentos financieros que sean innovadores, que reflejen también la misma importancia en nuestro presupuesto nacional de lo que es el tema ambiental y nuestra necesidad también de adaptarnos a esos efectos, porque por ejemplo la mitigación, que tradicionalmente ha sido financiada o en gran parte ha sido financiada por el sector privado porque son proyectos bancables, pero no es lo mismo con la adaptación. Entonces nos tenemos que enfocar muy especialmente en lo que es la adaptación para poder hacer frente a esos efectos. Y ahí preguntarte, así como ponemos en perspectiva cómo van a priorizar, ¿qué expectativas tiene también el país que sale? Sí. Uno de los elementos que se vio como resultado de la COP26 tiene que ver precisamente el cómo muchas veces el impacto generado en términos, sobre todo de corte negativo, generado por las grandes potencias, termina teniendo una repercusión mayor muchas veces en pequeños países como República Dominicana y como tantos otros de la región de América Latina y el Caribe. Y precisamente desde muchos de estos países pequeños hay una intención, se han promovido en las mismas Naciones Unidas sobre la necesidad de que haya un equilibrio en el tema de inversión, es decir, que las reducciones de contaminación que impactan el medio ambiente en grandes países pudieran ser revertidas por inversiones que se hagan desde pequeños espacios. ¿Hay alguna en esa dirección? Sí, mira, nosotros por eso le hemos dado tanta importancia a las negociaciones internacionales en el marco de las convenciones de cambio climático y en las convenciones también que son transversales al tema de cambio climático, que para nosotros tienen rango constitucional. No es un tema tampoco que está por ahí en la agenda internacional. No, para nosotros las convenciones internacionales en temas medioambientales tienen rango constitucional porque son ratificadas por el Congreso. Entonces nosotros participamos activamente en las negociaciones para que nuestras prioridades como país vulnerable, que tiene, como mencionaba anteriormente, la especial vulnerabilidad para las islas y para los países menos desarrollados, pues esa especial vulnerabilidad debe estar reflejada en esos documentos, que son documentos vinculantes entre todas las partes signatarias. Entonces nosotros llevamos esas prioridades a la mesa de negociación cuando estamos en las negociaciones internacionales y llevamos el aumento de financiamiento, la solicitud de aumento de financiamiento, el balance de que el financiamiento sea 50-50 entre mitigación y adaptación, pero también que se dedique financiamiento especial y apoyo sistemático a lo que es las pérdidas y daños, porque nosotros como isla, en la ruta de los huracanes, pues sufrimos bastante efectos meteorológicos extremos que nos impactan a nosotros y que tenemos que adaptarnos, tenemos que hacerle frente, pero tenemos que recuperarnos. Y ese fondo de recuperación con el que países como los nuestros no cuentan, pues es necesario que se dedique financiamiento específico y al margen de la adaptación y que responda a las necesidades de nuestros países y no a agendas políticas internacionales. Sí, porque tiene que ver precisamente con las capacidades estructurales que tengan los países para hacer frente. O sea, de hecho, siempre recuerdo una vez que me aclararon que no eran desastres naturales, sino de origen natural, porque el desastre es el que no estemos preparados para poder dar una respuesta. Son fenómenos naturales, no desastres. Exacto, y causados por nosotros. Pero que además hay algo muy interesante. Mira, el proceso de industrialización de los países desarrollados fue financiado con la sangre y el sudor de los países en desarrollo. Además, ese proceso de industrialización ha sido el que está causando el cambio climático, a lo que nosotros somos los que estamos sintiendo los mayores efectos. Un ejemplo de ese es el carbón, o sea, cuántas economías no se desarrollaron en base a carbón, ahora no es bueno el carbón, pero ya están desarrolladas. Exactamente. Por eso yo
recalco cada vez la palabra de injusticia climática. Injusticia climática. Porque eso es lo que es. Y entonces esos países desarrollados tienen la responsabilidad frente a nosotros de resarcirnos y de ayudarnos. Porque no solamente necesitamos dinero, necesitamos asistencia técnica, necesitamos capacidad para nuestros recursos humanos, necesitamos un sinnúmero de cosas y necesitamos continuar desarrollándonos porque tenemos también ese derecho. Entonces es un tema complejo. Claro. Milagros, en lo que te invitamos a disfrutar este cafecito Santo Domingo, quisiera que nos contaras, tú que eres viceministra de Cooperación Internacional, ¿cuáles países o naciones son los que están ahora mismo apoyando más a República Dominicana en materia de cooperación internacional, sobre todo para el tema del cambio climático que estamos tratando? Nosotros trabajamos muy de cerca con la cooperación de la Unión Europea. Trabajamos muy de cerca también con la cooperación japonesa y con los bancos de desarrollo de inversión, tanto como el BID, que es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, como con el CAF, el BESI, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Tenemos muy buena relación con esos fondos internacionales que están financiados por todos los países. Estamos tratando también de acercar nuevamente las relaciones con Estados Unidos, que en la administración pasada del presidente Trump, redujeron el financiamiento. Decía que el cambio climático no existía. Caramba. Es una locura, una locura. Además, para un país como Estados Unidos, claro, que es uno de los países que sufre huracanes todos los años. Sí. Y que emiten muchos niveles de CO2 también. Cuidado, será por ahí la cosa. Inundaciones, incendios forestales, California, o sea, ellos están viviendo los impactos del cambio climático, entonces negarlo era una locura. Pero bueno, ahora bajo esta nueva administración se están retomando esos programas y estamos nuevamente acercándonos a los Estados Unidos y estamos trabajando mucho en cooperación sur-sur con países de la región. Estamos acercándonos mucho a Colombia, a Costa Rica, para intercambiar buenas prácticas, ellos con nosotros y nosotros con ellos, porque también tenemos buenos proyectos para que otros países aprendan. Bueno, se nos ha dado todo el tiempo, pero sería bueno recalcar qué fechas va a estar desarrollándose el evento, lugar sobre y todo hora, para que la sociedad, ¿verdad?, que darle seguimiento. Sí, mira, nosotros tenemos lo que es la Semana Regional del Clima y la CEGIP, que se van a realizar en el Hotel Embajador el 18 de julio, iniciando con la apertura de la CEGIP, y el 19 de julio inicia la apertura de la Semana Regional de América Latina y el Caribe, y esperamos verlos a todos por allá. La página de inscripción está en nuestras redes, y bueno, ahí tienen toda la información y toda la agenda disponible con 168, creo, eventos. O sea, va a ser una agenda bastante interesante. Excelente. Enhorabuena. Bueno, ya Milagros hizo su debut oficial en 1+1. Esperamos que esa sea la primera, más no la última ocasión. Contar con tu presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, nos vemos pronto. Así será. Bueno, ahora nos vamos a la pausa. Recuerde que tras ella vamos a conversar con Lidia Ariza y con Patricio León, teatristas, que vienen a pasar un poco el balance a la agenda cultural del país. Y actuar un poco, Ajá, lo vas a tirar la papa caliente. Quédese con nosotros.